Les invito a que una vez más abramos las escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a terminar el capítulo 1. Primera de Pedro, recuerdan, si los que han venido en el primer capítulo, primer versículo, dice quién escribió y a quién se dirige el apóstol. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, pero se dirige a los expatriados de la dispersión. Y recuerden una vez más de que esto es extranjeros. Expatriados es un extranjero, un peregrino, gente que estaba regada de los cristianos, en su mayoría gentiles, pero también había judíos. Y el apóstol Pedro les escribe con algo en mente. Si van al capítulo 5 y al versículo 12, ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 12, dice el apóstol que por medio de otra persona escribió esa carta, es Silvano. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces ahí está realmente el deseo del apóstol Pedro, por el cual escribió esta carta a los que estaban expatriados, hermanos, en la dispersión. Y del versículo 7 vimos acerca de la conducta. Empezamos hablando de primera de Pedro capítulo 1, el versículo 7 dice: el versículo 13 más bien, primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y habla de la conducta. ¿Recuerdan la última vez que hablamos de que no hay tal cosa como que a Dios no le importa cómo se porten sus hijos? Porque la conducta de los cristianos, la conducta de los hijos de Dios es importante para Dios, porque estamos testificando de nuestro Padre. Cuando un hijo se porta mal, a veces, ¿verdad?, dice: mira, los papás siempre son los culpables. Un niño desobediente, un niño rebelde, dice: pero qué papás que no disciplinaron a este niño. Entonces el apóstol Pedro dice, versículo 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Habló de que éramos ignorantes, todos éramos ignorantes espiritualmente antes de venir al conocimiento de la verdad. Y lo último, hermanos, el versículo 17, donde una vez más dice: si invocan o si llaman por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su estadía en la tierra. Ese es prácticamente lo que está diciendo. Si llamamos a Dios Padre, eso tiene implicaciones que tienen que ver con nuestra conducta. Y nuestra conducta, a los que llamamos a Dios Padre, a los que decimos Padre, a los que decimos Dios, dice: condúzcanse en temor. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo de su estadía aquí en la tierra. Acuérdense que estamos temporalmente. Si pensamos en nuestra vida en la tierra desde la perspectiva de la eternidad, somos, hermanos, un punto, somos nada. Por eso el salmista dice: es como niebla nuestra vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Y sigue diciendo: sabiendo que fueron rescatados, versículo 18 de 1 Pedro 1, sabiendo, condúzcanse en temor, sabiendo algo, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, una vida simple, sin propósito, sin objetivo, sin Dios. Una vida, dice, manera de vivir vana, la cual recibieron ¿de quién? De nuestros padres. La recibimos, lo traemos en los genes y se llama pecado. La herencia del pecado de Adán, Génesis capítulo 3, ha venido siendo transmitida a todo ser humano que nace en este planeta Tierra, desde Génesis capítulo 3. Entonces, a la pregunta: ¿nacen así o
o se hacen? La respuesta es sí. Nacen así y se hacen. El ser humano, ustedes tienen el blanco, ¿cierto? Lo que estamos viviendo en nuestra sociedad el día de hoy, si ciertas personas nacen así o no nacen así. La respuesta es claro, nace el ser humano con los genes, hablando espiritualmente, hermanos, de pecado. Y por eso todo ser humano tiene pecado, es pecaminosa nuestra naturaleza, el pecado está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Y el pecado inclina al ser humano a esclavizarlo de diferentes maneras. Alcohol, otras drogas, otra pornografía, otro enojo, explosiones de enojo, otro abuso, otro homosexualismo, otro lesbianismo, otro machista, otro servilismo, las mujeres que permiten todo, ustedes llenen el blanco, es por causa del pecado que heredamos de nuestros padres. Recuerdan que la vez pasada decía, hermano, en el versículo 18, esa vana manera de vivir la recibimos desde el nacimiento, desde que fuimos engendrados, pero fuimos rescatados, y habla de Cristo Jesús. El versículo 18 dice, fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, y el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Les hablaba de que pues bíblicamente no es verdad, hermanos, de que necesitamos romper maldiciones generacionales en una persona. El único que rompe maldiciones generacionales es nuestro Señor Cristo Jesús. Y cuando el ser humano se arrepiente y clama al Señor Jesucristo para que lo regenere, para que lo salve, para que envíe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios implanta nueva vida en el espíritu humano. Y eso se llama regeneración. Dios nos vuelve a hacer, pero ahora de una manera espiritual. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro del ser humano, es la misma persona de Cristo Jesús estando dentro de nosotros. Cristo libera, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe toda atadura. No importa si en mi pasado tuve un papá machista o una mamá controladora o lo que sea, no importa de que mis familias anteriores estuvieron practicando brujería o hechicería o lo que sea. No necesita nadie romper en mí las maldiciones generacionales. El único que lo hace es Cristo Jesús. Yo rindo mi vida y aprendo a andar en el Espíritu de Dios. Eso es todo. Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y de ninguna manera van a satisfacer los deseos de la carne. No importa nada en realidad, pero debemos de entender lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros. Una vez más, hermano, versículo 19, fuimos rescatados, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Con qué? La sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es ser rescatado? Es la palabra redimir, ¿recuerdan? Redimir es comprar en el mercado de esclavos. Aquí está el esclavo con cadenas, ataduras, golpeado, viviendo una vida miserable, no es libre, y viene alguien y paga un precio y le dice, quítenle las cadenas, yo quiero a esta persona, lo compro y lo traigo y le digo, ahora eres libre, puedes irte, eres libre. Eso es rescatar, redimir. Y el ser humano bíblicamente nace muerto en delitos y pecados y nace siendo pecador, es esclavo del pecado. Pero fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, hermanos y hermanas. Y el precio que se pagó por ti es la sangre de Cristo Jesús. No fue con cosas corruptibles como oro y plata. El oro y la plata son en verdad materiales muy preciados por el ser humano. Ambos tienen mucho valor, oro y plata, tal vez más el oro que la plata. Sin embargo, son cosas corruptibles. Estos materiales los creó Dios aquí en la tierra. O sea,
Dios no iba a usar, vea, si Dios es el creador de la tierra y es oro y plata, es algo que Dios hizo. Y no iba a agarrar algo que Dios hizo para pagar el alma de los seres humanos. Para pagar el precio de nuestro rescate no sería con algo que Dios creó, mucho menos con simples metales terrenales. No, eso no vale mi alma, eso no vale nuestra alma, hermanos. Se necesitaba algo de muchísimo más valor. Pues el valor del alma del ser humano en realidad no tiene un precio terrenal. Tu alma, sin importar tu comportamiento, sin importar la vida desordenada de pecado, de necedad, de rebeldía, de idolatría, de satanismo, de ateísmo, de evolucionismo, no importa. Tu alma, por ser tú un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y porque Dios te creó, tu alma no tiene un valor terrenal. Tu alma vale mucho más. Por mucho valor que pueda tener el oro y la plata en este mundo, es simplemente metal que se corrompe, y esto será todo deshecho con el fuego que se avecina a esta tierra. Todos sabemos, todo esto va a ser purificado, va a ser destruido. La Biblia dice que el precio que se pagó por nuestra redención fue nada más y nada menos que la preciosa sangre de Cristo, que es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. La sangre es la misma vida. Y recuerdan, ahora que celebramos la resurrección, hablamos primero del viernes de crucifixión, cuando Cristo entregó su espíritu. Y por eso la Biblia es muy clara, decir, expiró o entregó su espíritu. No lo mataron. A Jesucristo no lo mataron. Jesucristo puso su vida, derramó su sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Cuánto vale la sangre o la vida del Hijo de Dios? ¿Le puedes poner un precio a la vida o a la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No tiene precio, no le podemos poner un precio. Si tú le pones precio a la sangre de Cristo Jesús, estás blasfemando prácticamente. Estás minimizando, estás pervirtiendo, porque no le podemos poner precio terrenal a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El precio de nuestro rescate fue la sangre del Hijo de Dios. Dios no aceptaría ninguna otra cosa de menor valor. Gracias, hermano. Ahí en la pantalla, hermanos, está la letra de un canto que hemos cantado. Me parece que ahora en este mes lo cantamos también. Se llama Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Y otra estrofa dice: cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado, es decir, en el mero corazón de esa ciudad de Palestina, vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida, esos muros, hermanos, esas paredes que todavía quedan, dice, nos hablarían también. Y el coro dice: eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, en esta tierra, en este planeta, allá en Palestina, hermanos. Fue derramada la sangre del Hijo del único Dios vivo y verdadero, porque Él dio su vida por nosotros. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un corderito siendo sacrificado para el perdón de los pecados y la liberación de los esclavos, Jesucristo derramó su sangre y dio su vida para tu liberación, para tu salvación eterna. Ustedes saben, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, se ofrecía para el perdón de los pecados un sacrificio de un corderito de un año. No tenía que tener ningún defecto.
sin mancha, sin contaminación, sin ningún defecto físico. Cristo Jesús no tuvo ninguna mancha ni contaminación moral ni de pecado. Jesucristo nunca cometió un solo pecado. Jesucristo nunca hizo mal. Jesucristo nunca pecó. Él fue el hombre perfecto. Y Isaías, el profeta Isaías 53, ya lo leímos en el pasado también, describe claramente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como de un corderito, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿desde cuándo fue destinado Jesucristo para ser sacrificado como un corderito? ¿Desde cuándo? No desde la fundación del mundo, si leemos bien. Desde antes, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la salvación fue pensada y planeada en el corazón de Dios el Padre, aún antes de que Él declarara, sea la luz. Antes de Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de que Dios tomara acción, Dios había pensado en ti, había pensado en nosotros, había planificado ya todo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en el plan precioso eterno de Dios. Jesucristo iba a ser un ser humano como nosotros y iba a sufrir menosprecio, oprobio, insultos y humillaciones, pero por nosotros, acuérdense, por nosotros, por ti. Qué tremendo recordar que alguien sufrió por tu culpa, por mi culpa. Como un corderito se quedó callado. En nosotros, desgraciadamente, cierto, el deseo de la carne es, si me ofenden, es en tu carne tú quieres desquitarte, uno quiere venganza. Y no es ojo por ojo y diente por diente, cierto, como el Señor dice. Bueno fuera que fuera ojo por ojo y diente por diente, pero el ser humano es ojo por cabeza. Sí, porque cuando el ser humano quiere desquitarse o vengarse, no lo está pensando hacer exactamente lo que te hicieron, lo quieres hacer peor que de lo que te hicieron. Pero Jesucristo ya estaba predestinado, hermano, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios ya sabía que algún día en este mundo tú ibas a existir. Piensen ahorita, ahí están sentados, me están escuchando, como dice el filósofo, pienso, luego existo. Tú existes. Di yo existo, ahí está, eres tú, eres único. Bueno, Dios ya sabía que algún día tú ibas a existir en este mundo. No eres chiripa, no eres porque alguien perdió la cuenta, no estás aquí. En realidad no eres casualidad, sea como sea, aún un acto de incesto o de violación. Dios sabía que tú ibas a estar aquí. Había pensado en ti, tú sabías que tú ibas a existir. Dios ya había pensado que su Hijo Jesucristo habría de venir a esta tierra en la forma de un ser humano, habría de sufrir y habría de dar su vida por ti. ¿Por qué hizo esto Dios, hermanos, por medio de Cristo Jesús? ¿Cuál fue la motivación de Dios? No hay otra explicación. No porque vio que eras bien a todo dar, no porque eras un nice people o una nice person. ¿Qué cosa vio Dios en la raza humana que lo animó y lo motivó a seguir con su plan, hermanos? Nada, cero, no vio nada bueno. Y por eso una de las señales o requisitos para entender si realmente uno es salvo o no es, ¿entendiste realmente la mala noticia? La buena noticia es Cristo viniendo a morir por ti, pero ¿sabes la mala noticia? Si uno no va al libro de Génesis y no reconoce que naciste muerto espiritualmente, con tu identidad de pecador, y por eso es que cometes pecado, arrogante, necio, orgulloso, y que naciste bajo el dominio del engaño de Satanás por medio del mundo, del sistema.
Tal vez crees tú más la ciencia que la palabra de Dios. Estás engañado. Y que naciste con un destino a la condenación. Si no has entendido eso, realmente es muy difícil que comprendas la buena noticia. La buena noticia se entiende cuando entiendes primero la mala noticia, de que realmente no tenías esperanza. Del lodo, de la porquería. El Señor nos sacó, te sacó de la porquería y te lavó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te limpió con el poder de su palabra. No te dejó ni una mancha de inmundicia. Y te sacó, te rescató y te puso en lugares con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, dale gloria a Dios, hermano. ¿Y qué fue lo que lo motivó? Amor. Ese es el verdadero amor. Un amor que no depende de lo merecido por la otra persona. No depende ni del comportamiento, hermanos y hermanas. Depende del que otorga ese amor. Dios ama al pecador. Dios ama a todo ser humano. Aunque ese ser humano maldiga a Dios, odie a Dios, lo insulte y trate de adorar aún a Satanás, Dios ama a ese pecador exactamente igual que te ama a ti y me ama a mí. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es incondicional. Aunque Jesucristo fue destinado para este sufrimiento y esta obra, todo fue manifestado a la humanidad, dice, en los postreros tiempos. Hace 2000 años este corderito de Dios fue manifestado y se mostró. Es decir, ser manifestado es, se mostró, se dio a conocer, se hizo visible a los seres humanos para realizar el plan que Dios había ya pensado de antemano. ¿Qué son los postreros tiempos? ¿Cuándo comenzaron? Los postreros tiempos son los días o los tiempos que dieron inicio con la primera venida de Jesucristo al mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Hace más o menos 2000 años. Dios, por medio de Cristo, ya hizo su parte. Dios ya mostró o se presentó a la raza humana, ya presentó a su Hijo Cristo Jesús, que es el único Salvador. Lo único que el ser humano que necesita hacer es extender la mano a toda la obra completa, perfecta, final. Todo está terminado. Recuerden la palabra que el texto original dice tetelestai, que quiere decir cumplido, terminado. It is finished, it is done. O misión cumplida, todo. Ya no hay nada más que añadir. Ya el ser humano no necesita hacer nada para perfeccionar la obra de Cristo. Lo único que necesita hacer es creer y poner tu fe, que es extender tu mano para recibir el regalo. Es todo tuyo. Recuerdan, santificación, justificación, perdón de pecados, nueva creación, nueva identidad, santo, limpio, puro, hijo de Dios. Todo se recibe en el mismo paquete, nada más diciendo: Señor, gracias, sí lo quiero y lo acepto. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Y por qué razón, hermano? Dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, una vez más, por amor de vosotros. Podríamos decir que el apóstol Pedro aquí tiene en mente a los gentiles, porque su carta, acuérdense, generalmente está dirigida para lectores predominantemente gentiles, pero en realidad había también judíos. Dios inspiró, esta es la realidad, Dios inspiró a este hombre, el apóstol Pedro, para que escribiera esta verdad espiritual para todos los seres humanos que habríamos de poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, hablando del Cordero, de Cristo. Dice el apóstol Pedro: mediante el cual, mediante Cristo, creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Vean, la persona de Jesucristo es vital, es central para el conocimiento del verdadero Dios. Solamente existe un Dios verdadero, el único. Para que el ser humano pueda conocer a ese único Dios que existe en el universo, no hay otra manera más que por medio de Cristo Jesús. Por el cual, dice el apóstol, por el cual, dice, creen
en Dios. Sin Cristo no se puede llegar a creer en el verdadero Dios. Si el ser humano piensa que cree en el verdadero Dios, pero estás yendo a otro medio aparte de Cristo Jesús, estás equivocado. Aunque digas, es que yo lo siento en mi corazón, yo lo siento que sí creo en Dios, sí tal vez cree en ese Dios, pero no conoces, no puedes llegar a creer en el verdadero Dios aparte de su Hijo Cristo Jesús. Dios es el que pone los términos para que el ser humano lo llegue a conocer. No lo pones tú, ni lo pone ninguna religión, lo pone Él. Señor. Y Él dijo, por medio de mi Hijo Cristo Jesús, ustedes los seres humanos pueden llegar a tener una relación genuina conmigo. Sí, Señor. Muy diferente, hermanos, a lo que enseña el Islam, que un Dios prácticamente es trascendental. No hay manera de que un ser humano pueda llegar a conocer a ese Dios. Pero bendito sea nuestro Dios, el Dios verdadero, porque nos dejó su palabra y por medio de su Hijo llegamos a conocer a ese Dios. Amén. Y el día de hoy hay millones de personas que dicen y aseguran creer en Dios, pero la pregunta es, ¿en qué Dios creen? No pueden creer en el verdadero Dios si no vas a Cristo Jesús en primer lugar. ¿Qué fue lo que hizo que los creyentes, los gentiles, hermanos, ahí en el versículo 21, mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos? Entonces, el apóstol Pedro está diciendo y está prácticamente dando una razón y le está recordando: ustedes creen en Dios por medio de Cristo Jesús, quien le resucitó de los muertos. Dios, el Padre, con su poder, resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día de estar en el sepulcro. Y la Biblia dice, de esta manera Dios glorificó a su Hijo, hermanos. Es decir, lo dio a conocer a la humanidad como el enviado, como el Mesías. Parece que tengo un versículo, okay, ya. Hechos 3, perdón, no sé por qué está ahí en la pantalla, hermanos, pero es Hechos 3:13. Dice la Escritura: el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Está en Hechos. El apóstol Pedro está hablando, hermano, la primera predicación, y dice: el Dios de nuestros padres ha dado a conocer, ha glorificado, es decir, lo dio a conocer. Dice aquí: ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y hay otro pasaje también, Hechos capítulo 2, del versículo 33 y versículo 36. Así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de Cristo Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes creen y oís. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha dado a conocer a su Hijo. Y todo esto tiene que ver con nuestra fe. Es decir, todas las cosas que los hijos de Dios, los cristianos, creemos ahora. Y también tiene que ver con nuestra esperanza. Por eso el apóstol dice: para que su fe y esperanza sean en Dios, no en la religión, no en el pastor, ni aún en los apóstoles. Su fe no va a estar, nuestra fe no está puesta en los apóstoles. Nuestra fe y esperanza está en Dios. Dios no quiere que pongamos nuestra fe y esperanza en nada aquí en la tierra, hermanos y hermanas, sino solamente en Él. La fe y la esperanza del creyente no están fundamentadas o fundadas así en un simple ser humano, sea el título que tenga ese ser humano. No importa que sea un gurú, un obispo, un arzobispo, un papa, un pastor, un sacerdote, un iluminado, un Dalai Lama, un apóstol, un profeta. No, nuestra fe, la fe del creyente está fundada en Dios. Amén, hermanos. Ahora, si van, voy a leer todo del versículo 22 al versículo 25. Dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pongan atención, hermanos. Miren lo que ha sucedido con los que creemos. ¿Y cómo es que ha sucedido eso? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente corruptible. Les da la razón el apóstol Pedro, porque eso es posible, lo que acaba de decir el versículo 22, siendo renacidos no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora cita el Antiguo Testamento, dos libros del Antiguo Testamento. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido proclamada a ustedes, por medio del Evangelio. De manera que una vida regenerada por el Espíritu Santo se manifiesta en una vida de amor. La gracia de Dios resulta en una vida de amor en la vida del creyente, del que pone su fe en Cristo Jesús. Pero este amor es amor genuino, es amor real. El apóstol Pedro le explica a sus lectores, a esos expatriados, recuerdan, a los extranjeros de la dispersión, que ellos fueron salvos de este mundo para el amor fraternal. Le dice, para el amor fraternal no fingido. Este es el plan y el deseo de Dios, que todos sus hijos nos amemos fraternalmente, como hermanos, como una familia, porque somos en realidad una familia. Y recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto van a saber todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Si se aman, en que se amen ustedes unos a los otros. De esa manera van a saber que eres realmente un seguidor de Cristo Jesús. No, todo lo demás, no. Acuérdense, el estándar lo pone Dios. Y Dios dice, esta es la manera en que van a saber que uno es cristiano. No es yendo a la iglesia, no es orando a gritos, no es, hermanos, nada, ni cargar un biblión, ni hablar puro Biblia, nada de eso. No es orar, hermanos, no. Pregúntenle, vean a la Biblia, los fariseos, ¿cierto? Eran gente que hacía eso. Y Cristo les habló, Mateo 23, muy duro. Cristo no habló políticamente correcto, no. Si Cristo llegara el día de hoy y se pusiera a hablar así, hermanos, de líderes religiosos, mucha gente iba a pegar el grito, ¿cierto? Sí. Iba a estar condenándolo como intolerante y hate speech, ¿no? Palabras de odio, está lleno de odio. No, hermanos, Mateo 23, Jesucristo habló correctamente a los seres humanos. Entonces vean, este es el plan y deseo de Dios, que sus hijos se amen con un verdadero amor fraternal, amor de hermanos. Este es un amor no fingido, dice la Biblia. Dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Esa palabra literalmente es hipócrita, como decir ateo, no Dios. Hipócrita, es decir, sin hipocresía, sin hipocresía, sin disfraz. Ámense sinceramente. No lo hagan de palabra, hermano. El mundo está harto de ver hipocresía en el mismo mundo. El saludo no de vecino tirando al aire. Es cierto. Pero hay hipocresía, hermanos. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Dice, ámense sin hipocresía. Ámense sinceramente. No se pongan un disfraz. Ámense genuinamente. Ese es el amor que el mundo desesperadamente necesita ver y experimentar. Y Jesucristo es el perfecto ejemplo de este amor. Cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra, hermanos, prácticamente, vean, es interesante porque estaba estudiando esto y viendo la Biblia. Jesucristo nunca dijo, yo los amo mucho. Literalmente nunca, que yo sepa, hermanos, nunca dijo, yo los amo. Pero nadie puede negar el hecho de que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de amor hacia el ser humano. Y cuando dice, así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado. La única, creo, vez en que Jesucristo habla y dice, yo los he amado de esa manera. Una manera, hermanos, perfecta.
Jesucristo sí animó a la gente a que se amaran, y por eso habló mucho del amor. Ámense, ámense. Y esta es la prueba en que la gente va a ver que son mis discípulos si ustedes se aman, ámense. Y él puso el ejemplo con su propia vida. En inglés dicen, he walked the talk. Él caminó el hablar, o sea, vivió lo que predicó. En español podríamos decir eso. Y ese mismo Cristo Jesús murió en el Calvario precisamente para lograr que entre sus seguidores pudiera existir ese tipo de amor. Amor fraternal, no fingido. Jesucristo ya lo hizo todo. Es cosa del pasado, acuérdense. Está viendo al pasado, ya existe esa realidad de que el ser humano puede experimentar tal amor. Tú puedes amar sinceramente, sin hipocresía. Yo puedo amar sinceramente, sin hipocresía. Pero no lo podemos hacer aparte de Cristo Jesús. La gente trata de amar sinceramente o de experimentar amor real, pero se desilusiona y se vuelve a desilusionar y se vuelve a desilusionar, porque pone sus ojos aquí en la tierra, hermano. Nosotros necesitamos mirar a Cristo Jesús, para que Cristo sea el que haga el amar. Let Him do the loving through you. Que Él es el que ame a través de ti. Yo no puedo, tú no puedes, en tu carne no, hermano. ¿Se han dado cuenta de eso? Levante la mano. Pero esposa, realmente sientes amor cuando tu esposo está en desacuerdo contigo? O cuando ya se están jodeando. O cuando, cierto, hermanos, las emociones como están en los seres humanos, en los matrimonios, si somos honestos y estás vivo todavía, hombre, a veces a tu esposa te la quieres comer a besos y a veces le quieres arrancar la cabeza. Y las mujeres también. Bueno, algunas no le quieren arrancar toda la cabeza, diga el chavo, pero no toda la cabeza. Esa es nuestra realidad. Entonces, vean, si esa es mi realidad, Señor, yo no puedo amar en mi fuerza. Yo no puedo, yo odio. La vez pasada decía, ¿quieren conocer al hombre más orgulloso que existe en el planeta Tierra, hermanos? Aquí lo tienen delante. Y yo estoy viendo mucho también. Somos arrogantes, orgullosos. Aménnos, hermanos. Ahora vean, Dios nos dio voluntad, porque yo puedo escoger humillarme. Y el Señor Jesucristo hace todo lo demás. Y lo más sensato, inteligente es, como hijo de Dios, Señor, yo no puedo amar de esa manera como tú, pero tú sí puedes. Y tú vives dentro de mí, Cristo. Entonces, tú ama a través de mis manos, de mi boca, de mi mente, de mis acciones. Tú, Señor, porque yo no puedo. Y el Señor lo hace. Garantizado, no es una probabilidad. Por muy difícil que nuestras relaciones en la pareja o con los amigos, en el trabajo, con los hijos, por muy deteriorada que puede estar una relación, hermano, por mucho dolor que nos hayamos causado en el matrimonio, Dios ama incondicionalmente. Porque Dios es amor. El amor perfecto, el amor incondicional. Una oración que le hacemos a Dios, los hombres y las mujeres, con respecto al matrimonio, hermano, es: Señor, quiero ver a mi esposo así como tú lo ves. O Señor, enséñame a ver a mi esposa, Cristo, así como tú la ves. Porque el Señor ve a tu esposa como su hija, como su hijita, es su hijita. Do not mess with daddy's girl. No te metas con la hijita de Dios. Pero hermana, así ve Dios a tu esposo, lo ve como su hijito. Y una hermana, hermano, de la clase de los lunes que hablamos de conociendo a Jesucristo, tuvo un niño, el hermano Bill y Annabelle Killer, su niñito Jason, nació retrasado mental, hermanos. Lo único que hacía era mirar a su mamá y con toda la baba escurriéndose, hermano, sus ojos perdidos. Y la mamá lo miraba y decía: si tan solo supiera cuánto te amo. Si tan solo supiera cuánto te amo. La mamá y el papá lo amaban, aunque estuviera idiota.
o retrasado, hermanos. Eso no importa, tú no vas a odiar a tu hijo si nace con un defecto mental o físico. Yo no odiaría a mi hijo, aunque hubiera nacido idiota, hermano, o tarado, o con defecto físico. Sería mi hijito precioso. Y así te ve Dios. Somos una bola de tarados. ¿Ustedes creen que impresionamos a Dios, hermano? Somos retrasados espirituales. Amén. O sea, ¿ustedes creen que yo voy a impresionar a Dios? Tú ni nadie impresiona a Dios. Sí, Señor. Pero Dios te ama. Sí, Señor. Y así quiero que el Señor enseñe a ver a mi hijo, a mi esposa, a todo mundo, así como tú los ves, con esos ojos de amor, sin importar los errores que cometan. Es nuestra única esperanza, hermanas. Matrimonios, no hay otra esperanza. Por eso el Señor dice, Cristo en ustedes es su única esperanza de gloria. Amén. No hay otra esperanza. Pruébenle lo que prueben. Pruébenle. Y yo digo, good luck. Dios te bendiga. Aparte de Cristo, es obra de la carne nada más. Y hay soluciones temporales. Y después vuelven a lo mismo. Pero cuando el amor de Cristo te agarra, te controla, hermano, lo único que vas a hacer es amar. Y aunque en la carne quisieras arrancarle la cabeza a tu esposo por necio o a tu mujer por testaruda, en el nombre del Señor, ¡ay, qué preciosa! Miren, no se enoje. Y a ver qué va a hacer tu esposo o tu esposa. Pero te va a controlar el amor del Señor. Para que el ser humano pueda experimentar ese amor, primero su alma ha de ser purificada. Miren el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Pero ¿cómo puede ser nuestra alma purificada? Por la obediencia, ¿cierto? Por la obediencia a la verdad. La esencia de su ser, de su mente, de su corazón, del ser humano debe ser purificada, debe ser limpio. El alma del ser humano no puede ser purificada por nada, sino solamente por obedecer la verdad del Evangelio. Cuando la persona obedece la verdad del Evangelio de Jesucristo, su alma llega a ser limpiada de la inmundicia espiritual. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Al obedecer la verdad, tu alma es limpia, escuchen, de las cosas que nos impiden el poder amar sin hipocresía. Cuando somos regenerados, es el orgullo, egoísmo, que se manifiesta en no perdón, resentimiento, odio, envidia, etc. Entonces, como es un hecho que Jesucristo logró este amor, que este amor sea una experiencia en la vida de sus seguidores, el apóstol Pedro les dice a sus lectores, ámense unos a otros entrañablemente. Ya que esto es un hecho, entonces ámense. Como Pablo dice, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué les dice? Ámense, anden como hijos de luz. Eso es un hecho. Y es la misma lógica que Pedro aquí usa. Entonces dice, ámense unos a otros entrañablemente o fervientemente. ¿Saben? Esa palabra entrañablemente es resolutamente. Resuélvete a amar en el amor del Señor. Resuélvete, pero tienes que decidirlo. No va a suceder con los brazos cruzados, hermano. No esperemos que... No. Tú tienes que entender, ok, ahora resuélvete ya a amar de una vez por todas por medio del amor de Dios. Especialmente aquellas personas que en la carne tienen un conflicto, ¿cierto? A veces en el matrimonio, a veces es en el trabajo, a veces es con los hijos, yo no sé. Pero es un amor resoluto. En otras palabras, vean, si esto fue lo que Cristo logró con su muerte y resurrección, entonces háganlo, dice el apóstol Pedro. Háganlo, ámense fervientemente. ¿Por qué, hermanos? Porque somos una familia, somos la familia de Dios. Y en este mundo solamente existen los hijos de Dios y los hijos del enemigo, del diablo. Suena feo, yo sé, no estoy hablando políticamente correcto, porque esto puede ofender a muchos hermanos, pero esta es la realidad de la Biblia, o sea, no es mi verdad. La Biblia enseña
O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, lo cual te hace que tu padre sea el enemigo, Satanás, porque estás viviendo de acuerdo a las mentiras de él. La gracia de Dios en la vida del ser humano resulta en este tipo de amor, hermanos. Recordemos que la gente a la que el apóstol Pedro se dirige andaba expatriada, en la dispersión. En todas partes que hubiera cristianos, la gente los iba a identificar al notar una vida de amor fraternal entre ellos. Y eso es, gracias al Señor, lo que sucede en el día de hoy en el mundo entero. Los hijos de Dios así nos identificamos. Vayamos donde vayamos, hermanos, aunque no hablemos el idioma, si sabemos que son cristianos, que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, créanme que yo tengo toda confianza, porque realmente el Evangelio de Cristo Jesús transforma el corazón. Tenemos comunión. Recuerda primera de Juan, capítulo 1, para que vuestra comunión sea con nosotros, que dice, pero nuestra comunión en verdad es con el Padre. Tenemos comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, entonces es que tenemos comunión entre los creyentes. Dios por medio de Pedro entonces trae a nuestras mentes el hecho de que los creyentes hemos sido renacidos. Versículo 23 en adelante. Hemos sido renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible. Y dice, la palabra viviente y permaneciente de Dios. Esa es una traducción literal. La palabra viviente, la palabra permaneciente de Dios. Esa es la razón por la que los creyentes podemos amarnos sin hipocresía. Hemos sido renacidos. En otras palabras, vean, hemos vuelto a nacer, hemos renacido. Metafóricamente, esto es que nuestra mente ha sido cambiada. ¿Saben? Arrepentimiento, metanoeo, hermano. Arrepentimiento es cambia tu mente con respecto a algo. Entonces, cuando yo creía una cosa, pero vino la verdad a mí, y creo esa verdad, eso es arrepentimiento. Cambié mi mentalidad con respecto a las cosas, con respecto a lo que es el verdadero amor, con respecto a la salvación, con respecto al poder del pecado en mi carne. Eso es arrepentimiento, sucede en la mente. La conversión es la acción que yo tomo para tomar la otra dirección a la que iba. Pero primero tienes que arrepentirte, estás convencido porque es la verdad de Dios. Ahora, eso es la conversión. Cambia, empieza tu vida a actuar de acuerdo a lo que acabas de entender. Esta palabra viviente de Dios es Jesucristo. Entonces, metafóricamente, lo que dije es un cambio, que nuestra mente ha sido cambiada de tal manera que ahora vivimos una nueva vida. Una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro cita, les digo, lo que cita es el libro de los Salmos y el profeta Isaías, cuando dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué le sucede a la hierba? Se seca. ¿Qué le sucede a la flor? Se cae. ¿Cómo nos describe Dios, hermano? ¿Y qué tan arrogante es el ser humano, cierto? ¿Qué tan arrogante, hermanos? Ni polvo, una millonésima, le digo siempre, una millonésima parte de una partícula de polvo. Agarra, piensa una partícula de polvo de esas que anda volando, divídela en 1.000.000 de partes. Bueno, tú eres una de esas partecitas y yo soy la otra. Y nosotros somos la otra. ¿Qué somos a los ojos del Dios Todopoderoso? Sino nada, hermanos, nada. La gloria del hombre, por mucho que se jacte, por muy inteligente que seas, que a propósito, esa inteligencia te la da Dios. Leyendo el libro de Job, los que hemos leído el libro de Job, dice, Él es el que da inteligencia al alma, al espíritu. ¿Por qué eres inteligente? ¿Por qué piensas? ¿Por qué razonas? Porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no viene de la evolución. Pobrecitos los que creen en la evolución, han sido engañados. The big lie, la gran mentira de la evolución. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. Pedro dice que esa, dice, la palabra del Señor que permanece por la eternidad, es la palabra que por el Evangelio les fue anunciada y proclamada a los expatriados de la dispersión. Dice el versículo 25, y esta es la palabra que les fue anunciada.
Claramente Dios quiere que sus hijos, los cristianos en el mundo, no tengan la menor duda que las cosas que creemos con respecto al mensaje del Evangelio de la gracia de Dios son las mismas palabras salidas de la mente y corazón de Dios como las tenemos en la Biblia. Esa es la palabra. El Evangelio empezó hace 2000 años. Bueno, aquí está, hermano, así está, prácticamente intacto, el mismo mensaje. Y si lo has creído esa misma palabra que te ha regenerado, que regenera, es el poder de Dios. Rechazar entonces, vean, la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo y es rechazar la verdad absoluta de todas las cosas. La palabra de Dios es el estándar absoluto que los seres humanos tenemos en el mundo. Cualquier enseñanza que llegue a nuestros oídos la podemos comparar con el estándar perfecto de la palabra de Dios para saber, ¿es eso verdad o es eso falso? La palabra de Dios divide, hermanos, parte, divide, separa el error de la verdad. Pero tenemos que ir a la Escritura y creerla y confiar en lo que Dios dice. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. Cierren sus ojos, les invito a orar, hermanos. Voy a hacer una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque, Señor, ¿qué sería de nosotros, tus hijos, Padre, si nos hubieras dejado a la deriva, si nos hubieras dejado simplemente a imaginarnos cosas? Pero gracias porque tú pensaste, tú nos conoces y sabes, Señor, que el ser humano tiende a olvidar las cosas y a distorsionar las cosas. Por eso tú nos dejaste tu palabra, que la tenemos, Señor, en el idioma en que hablamos todos los seres humanos, para que medir todo viento de doctrina, todo, Señor, y decir la palabra de Dios dice, o así dice el Señor. Padre, que cuando venga la mentira de Satanás a nuestra mente, Señor, que escojamos rechazar esa mentira y afirmar la verdad de tu palabra. Porque todo lo que tu palabra dice es lo real, es la realidad. Todo lo opuesto, Señor, es vivir en una mentira, en un engaño.